Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos aquí con la economista, exministra de Hacienda, Lea Jiménez, para hablar acerca de este proceso de recuperación económica a pospandemia. Lea, ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenos días, un gusto estar acá contigo, con la audiencia de Proeconomía y Finanzas. Muchísimas gracias por la invitación. Y la consulta que todos nos hacemos es si es que estamos bien, estas acciones que se vienen encarando son las que se esperan, o al menos como profesionales, como ven, y por sobre todo también si es que hemos avanzado o no en medio de un contexto y un escenario bastante complejo en donde venimos atravesando fuertes sequías. Sabemos que nuestra economía depende mucho de la producción del campo, el agro, la ganadería, la industria, por supuesto. Y a pesar de todo esto, sabemos que inclusive algunos medios internacionales destacaban la fortaleza de nuestra economía, pero esto, ¿cómo lo ven? ¿O qué podemos destacar de esto o qué falta hacer? Sí, a ver, voy a tratar de ser diplomáticamente correcta. Creo que realmente yo no veo qué acciones está tomando el gobierno, pero de alguna manera eso me da cierta tranquilidad, porque a veces las acciones de este gobierno, particularmente en los últimos 4 años, ha sido no de las mejores, ¿verdad? Entonces a veces mejor no hacer nada que descomponer aún más el escenario. Yo creo que hemos vivido 4 años bastante difíciles, una reactivación económica que empezó a darse en el 2021, pero después volvió a apagarse en el 2022. Entonces, en promedio, vemos un crecimiento prácticamente nulo en los últimos 4 años de este gobierno. Y creo que va a ser importante, estamos en el contexto de una elección, yo no veo que se estén tomando ni se esté siquiera prestando atención realmente a la economía en este momento, lastimosamente. Pero creo que a partir de lo que va a ser el 2023, ¿verdad? Quienes tomen las riendas del país y particularmente las instituciones centrales, ¿verdad? Que hacen a la economía, como el Ministerio de Hacienda, como el Banco Central y otras instituciones afines. Esperemos que sea realmente gente capaz, ¿verdad? Que pueda marcar una hoja de ruta clara. Acá lo que nosotros necesitamos como país es recuperar la confianza de los actores económicos. Hoy la confianza está muy baja, no lo digo yo, lo dicen los indicadores que miden estas cosas, pero también lo vemos en el día a día, ¿verdad? Muchas veces cuando la situación económica es incierta, si bien siempre los agentes económicos tomamos decisiones en contextos de incertidumbre, ahí es donde la confianza es importante. Cuando la confianza está ausente, que es lo que vemos hoy, se complejiza más aún la situación. Y creo que desde el punto de vista de lo que debería ser una reactivación económica más potente, hay diferentes factores y sectores donde debemos de trabajar, ¿verdad? Por un lado, tenemos que entender que 70% del empleo finalmente es generado por un sector relativamente pequeño, que es de las MIPYMES, los microemprendimientos y las pequeñas y medianas empresas. Ese sector fue tremendamente afectado por la pandemia y post-pandemia tuvieron enormes dificultades para acceder a crédito. Como sabes, el crédito es el oxígeno que permite a estos emprendimientos y este sector económico poder volver a activarse, su actividad, digamos, sus negocios, ¿verdad? Finalmente, esto no se pudo dar, las políticas que salieron como el FOGAPI no funcionaron correctamente, vinieron con la pata corta, el FOGAPI realmente no fue adecuado dado el contexto, no se podían refinanciar las deudas, entonces no sirvió para el propósito para el cual debió haber sido diseñado inicialmente. Entonces ahí vos tenés un sector que está bastante golpeado, a ese sector hay que darle el apoyo que necesita. Estos son créditos blandos que puedan realmente ceñirse a la realidad del sector, ayudarles también en los procesos de formalización, ¿verdad? Capacitación, para que puedan volver a empezar a producir. Necesitamos levantar la productividad de ese sector. Después está la parte industrial. Nosotros como modelo económico apostamos fuertemente al sector agro, al sector ganadero. Eso es tremendamente importante. Esos son pilares, digamos, oxígeno para la actividad económica, muy importante para nuestro país. Tenemos que realmente seguir dando apoyo a esos sectores, pero así también nuestro foco debería ya estar hoy en la parte industrial, empezar a industrializar, profundizar esos procesos de industrialización y dar los apoyos también necesarios desde el Estado para potenciar este sector que de alguna manera sigue estando hoy relativamente dormido. Sí ha habido un sector que es el sector de la maquila, que en algún momento
hace unos años atrás estaba realmente dando tremendos resultados en términos de empresas que venían a hacer inversiones localmente, generar empleo, generar exportación. Pero en este momento vemos otra vez también un sector, cuando estuve por Alto Paraná recientemente, y nos mencionaban que de alguna manera se sentían abandonados por el Estado, el apoyo, el acompañamiento. Entonces creo que es necesario reactivar toda esa musculatura de realmente mantener a estos actores económicos teniendo confianza en nuestra economía. Y por supuesto, creo que va a ser también clave un factor que es un factor transversal, que sale un poco de la cuestión económica, pero es la parte de la seguridad. La seguridad es demasiado importante para nuestra economía. Creo que ese es un tema que también tenemos que abordar con urgencia. Y todo esto contribuye a lo que es este factor intangible que te decía, que es la confianza. Creo que tenemos que trabajar en diferentes frentes para volver para que nuestra economía vuelva a estar con esa fortaleza con la que la teníamos hace más o menos 5 años atrás. Todos los sectores fueron golpeados, vos sabés, seguramente estuvieron revisando ustedes los números, un fuerte golpe para el sector agro este año, la parte sojera, incluso la parte ganadera. Entonces, varios lugares donde recibimos golpes importantes, y a esto se suma otra vez la cuestión de la inflación y el costo de los combustibles, el costo de los insumos agrícolas incluso, ¿verdad? Que subieron de manera importante en un sector que al inicio del año se sentía, a finales del año pasado realmente, había mucha expectativa de lo que iba a ser el 2022, todos estábamos muy confiados de que iba a ser un año excelente, muchos sectores se endeudaron altamente, hicieron inversiones pensando que este año iba a traer retornos, ¿verdad? Pero finalmente esos retornos no se dieron, entonces en múltiples sectores nos encontramos con altos niveles de endeudamiento, ¿verdad? Entonces el endeudamiento no es solamente alto desde el sector público, hoy también desde el sector privado. Entonces vamos a también necesitar políticas para poder de alguna manera hacer que estos sectores vuelvan a reactivarse, tal vez refinanciar sus deudas, etcétera, ¿verdad? Pero que empiece a moverse, ojalá ya a partir del 2023. Si tuviera que calificar a este año, hemos logrado avanzar, estamos dentro de este proceso en lo que se podría dar como un efecto rebote, o hemos retrocedido. ¿Cómo calificaría este año? Yo creo que este año estamos retrocediendo lastimosamente. Como te decía, en promedio en los últimos 4 años el crecimiento va a ser prácticamente cero, si no negativo, ¿verdad? Este año esperemos que no sea tan negativo. Entonces, lo que veíamos nosotros es una recuperación que no fue la que esperábamos en el 2021. Si vos te recordás, a finales del 2020, proyectábamos nosotros lo que iba a ser el crecimiento del 2021 y hablábamos de un crecimiento de 5.5, pero después se da el 2021 y lo que sucedió es que la campaña de vacunación fue demasiado lenta. Primero empezó tarde y segundo fue demasiado lenta. Entonces ese es como un freno de mano que teníamos puesto en la economía y en vez de que baje ese freno de mano, bajó demasiado tarde y demasiado lento. Entonces ese 5.5% no se concretó y llegamos a un 4.3 que aplaudíamos todo porque fue mucho mejor que el año anterior, pero finalmente no fue un rebote. Mucho menos una recuperación, pero no fue el rebote que esperábamos. Este año otra vez estábamos, como decía, a finales del 2021 decíamos, bueno, no fue bueno este año, ojalá que el año que viene sea mucho mejor. Había muchas expectativas al respecto de esto, pero finalmente empezamos a ver otra vez una situación donde la sequía, la guerra, el conflicto bélico y otros factores, la mala gestión a nivel local, se conjugan de alguna manera y en vez de que estemos avanzando, realmente estamos de alguna manera con los motores apagados, ¿verdad? Entonces creo que en definitiva hay mucho espacio para estar mejor, ¿verdad? Nosotros creo que con un mínimo de esfuerzo y empezando a recuperar, como decía, ese intangible que es la confianza, creo que vamos a empezar a ver resultados. Nuestra economía sigue siendo igualmente, el potencial sigue siendo el mismo.
Finalmente lo que cambia son los actores que toman las decisiones, también esos intangibles que te decía, como la confianza y también la seguridad que vemos que se descompuso. Entonces, a medida que se va ordenando eso, yo creo que vamos a empezar a ver mejoras desde el punto de vista económico. Ahora, hablamos de este proceso de recuperación en donde se habían adoptado medidas extraordinarias ante una situación bastante extraordinaria también, valga la redundancia, Sí. que exigía justamente eso. ¿Eso se debería de mantener o ya gradualmente o digamos, fue muy apresurada la acción de nuevamente tratar de volver a la normalidad? Porque hablamos de ajustes tanto del Banco Central de Paraguay, que sabemos apunta a la inflación, pero por otro lado hablamos de programas que habían, digamos, oxigenado de cierta forma la economía y Sí. apuntado a sectores más vulnerables. ¿Esto se debería de haber mantenido? ¿Cómo podríamos observar No, eso? yo creo que estamos en un escenario bastante diferente. Lo que se hizo en el 2020, en el contexto de la pandemia, de alguna manera, digamos, en teoría era lo adecuado, ¿verdad? Nosotros sabíamos que iba a caer la recaudación del fisco, eso iba a hacer que pare la actividad del Estado y eso no puede ser, ¿verdad? El Estado tiene que seguir funcionando con sus luces y sombras, pero dentro de lo posible las instituciones públicas tienen que funcionar. Entonces ahí es que ese endeudamiento se justificaba. El problema nace cuando ese endeudamiento es mal utilizado, ¿verdad? Fue un crecimiento tremendamente importante el endeudamiento, muy por encima de nuestros pares regionales. No es cierto eso de que el endeudamiento fue el menor. Sí, Paraguay con relación al PIB sigue teniendo una deuda relativamente baja, y es importante esa palabra relativamente baja, pero en relación a lo que fue el crecimiento, la deuda fue tremendo. Fue uno de los países que más subió en términos de endeudamiento. Entonces sí hubo un crecimiento importante y ahí lo que preocupa no es la deuda, sino cómo se usan esos recursos, ¿verdad? Y ahí lo que vimos nosotros en el 2020 de alguna manera se justificaba todo ese ingreso adicional que obtuvimos a través del endeudamiento público y también de alguna manera bajar el costo del endeudamiento privado, ¿verdad? A través de las tasas de préstamo, ¿verdad? Sin embargo, a medida que se despierta la economía, esos medicamentos que le habíamos inyectado al paciente que estaba en coma tenemos que empezar a retirar. Entonces, yo no diría que está mal que se hayan retirado, yo sí diría que en algunos casos se atrasaron, de hecho, en hacer ese ejercicio y eso también se resultó en inflación adicional que no debería de haberse dado. Sin embargo, más allá de ese factor, digamos, de manera aislada, hay que considerar en conjunto qué es lo que está pasando, ¿verdad? Creo que lo que generó mucha falta de confianza fue el hecho de que empezaron a verse muchos indicios de mal gasto, para no usar otras palabras, ¿verdad? Vamos a decir que no se usó adecuadamente los recursos, publicaciones que empezaban a salir a todos los medios al respecto de cómo se estaba utilizando ese dinero. Y ahí es muy importante, es una situación tremendamente sensible. Entonces empieza a haber pérdida de confianza y empieza a descomponerse también la situación política, que quieras o no, finalmente termina impactando a la situación económica. Entonces creo que es importante realmente entender la relevancia que tiene la seriedad del manejo de la cosa pública, de los mensajes, la coherencia y también de tener claro realmente cuál es el norte, digamos, del esfuerzo del aparato estatal en términos de la potenciación de los diferentes sectores. En este momento yo no veo absolutamente nada claro, no tengo claro cuál es el mensaje del gobierno actual, realmente parece estar ocupados hoy en las elecciones. Entonces el norte no sé para dónde está en este contexto. Lea, muchísimas gracias por acompañarnos, valoramos mucho tu tiempo, agradecemos este análisis y consideramos que es un momento oportuno por la situación en la que nos encontramos, indistintamente a los rubros, sabemos que estamos dentro de este proceso en donde esperamos mucho y esperemos que se dé las proyecciones, pero que estos sean para mejor siempre y por sobre todo también en atención a este proceso de recuperación. Muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y Muchísimas gracias por gracias a visitarnos. vos. Un gusto, un placer estar con ustedes. Muchas gracias.